especialidades de abdomen agudo quirúrgico. Entonces yo no le di esta clase en el semestre pasado. Bueno, entonces, digan ustedes qué idea tienen de abdomen agudo quirúrgico, cómo lo definirían ustedes qué es abdomen agudo quirúrgico. Díganme, la idea que tengan. Muy doloroso. Muy doloroso. ¿Qué sería tu? Ajá. El motivo de consulta fundamental principal es el dolor en donde, dolor abdominal. ¿Qué más? ¿Por qué se le dice quirúrgico, abdomen agudo quirúrgico? Si le decimos abdomen agudo quirúrgico es porque existe también algún abdomen agudo que sea clínico, abdomen agudo médico. ¿Qué creen ustedes? ¿Y cuáles serían quirúrgicos? ¿Por qué se le dice quirúrgico? Es necesario operar ahora. Es necesario un tratamiento quirúrgico para resolver esa enfermedad. A veces de forma urgente y a veces otras afecciones son de forma programada, pero al final requiere un tratamiento quirúrgico. No todo que tiene algo quirúrgico quiere decir que hay que operar de urgencia. Por ejemplo, si tienes una pancreatitis aguda, que vamos a estudiar dentro del algo quirúrgico, la pancreatitis aguda no se opera. Entonces, ¿por qué es quirúrgico? Se opera después la causa de la pancreatitis o las complicaciones de la pancreatitis. Y al final termina siendo quirúrgico también. Entonces, hay otra que sí, hay que operarla de urgencia como la apendicitis aguda, no hay otra, no hay otro tratamiento. Entonces, se dice abdomen agudo quirúrgico por eso, porque requiere un tratamiento quirúrgico, de resorte quirúrgico, como le dicen normalmente. Y existe también abdomen agudo médico o abdomen agudo clínico. Son aquellos que van a producir un abdomen agudo, un dolor, un cuadro agudo, inflamatorio dentro del abdomen, pero no requieren de tratamiento quirúrgico para su tratamiento, sino que con medicamentos y medidas de sostén puede resolver. Hay muchas enfermedades que son abdomen agudo clínico, que también tenemos que diferenciarlo del quirúrgico, como por ejemplo la pielonefritis aguda, la infección urinaria alta. La pielonefritis aguda es un abdomen agudo, pero es clínico, no se opera una pielonefritis, a no ser que se complique, haga un acceso perirenal y requiera un drenaje. Ahí sí ya cambia las cosas, pero normalmente con antibióticos resuelve. Y hay otros abdomen agudos que simulan un abdomen, o sea, hay otras enfermedades que simulan un abdomen agudo. No es problema dentro del abdomen, pero se manifiesta como si fuera un abdomen agudo. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Como por ejemplo, la neumonía. Las neumonías, sobre todo las de las bases, sobre todo base derecha, simulan muchas veces un abdomen agudo. Llega el paciente con dolor abdominal, contracturado, no se le puede tocar ni el abdomen, y todo el mundo cree que es una peritonitis lo que tiene, y no es una neumonía. Por la vecindad, por la contigüidad, inflama, irrita el diafragma, por el parieto cólico cae gotitas inflamatorias y eso irrita el peritoneo y produce el dolor. En los niños bastante frecuente también la infección urinaria o una infección de la vía respiratoria. En los adultos otra entidad frecuente que simula un abdomen agudo quirúrgico es el infarto agudo del miocardio. Por eso siempre tiene que tener mucho cuidado con un paciente que llega con dolor abdominal, no pensar solamente en abdomen agudo quirúrgico. Sobre todo esos pacientes cardiópatas, hipertensos, obesos, sedentarios, que puede ser que esté haciendo un infarto agudo del miocardio y eso es lo que le produce su dolor abdominal, sobre todo cuando el infarto agudo del miocardio es de cara diafragmática del corazón. Pero la cara diafragmática, por eso se llama diafragmática, está en contacto con el diafragma, produce dolor, irrita el diafragma y eso se expande al abdomen y produce un dolor abdominal. Y se confunden, muchas veces nos llaman a los cirujanos, los mismos clínicos nos llaman a los cirujanos creyendo que es un abdomen agudo quirúrgico y cuando vamos a ver un paciente infartado lo que tiene. Entonces hay que tener en cuenta también esas entidades. Entonces, como competencias tenemos que conceptualizar el abdomen agudo quirúrgico, describir la clasificación
Entonces, esta imagen ya habían visto en otras clases, la división en regiones, en zonas, la división topográfica del abdomen, la pared anterior y la pared posterior, o sea, el retroperitoneo. Entonces vamos a pasar eso, ya se lo saben, y vamos a conceptualizar lo que es un abdomen agudo quirúrgico. Y dice que el abdomen agudo quirúrgico es la serie de signos y síntomas agudos de aparición brusca causado por patologías médicas, quirúrgicas y que necesitan una cirugía para la resolución de la misma. Siempre va a requerir una cirugía, ya sea de forma urgente o programada. Se trata de un proceso grave y de evolución rápida que se desarrolla en la cavidad peritoneal y que casi siempre exige la intervención quirúrgica urgente para evitar complicaciones graves o incluso la muerte. ¿Está bien? O sea, casi siempre requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia, pero siempre va a requerir de una cirugía, porque no siempre es de urgencia. Entonces, esa es la definición. Para clasificar el abdomen agudo quirúrgico hay varias formas, hay varias maneras, pero la clasificación que más se utiliza es la clasificación de Prini, que me va a clasificar, o por lo menos lo que yo más uso, si a lo mejor leen otros libros, más literatura más actualizada, encuentran otra forma de clasificación, pero al final se van a dar cuenta que es casi lo mismo todo. La clasificación de Prini me clasifica en 4 grandes grupos. El primero es el síndrome o los síndromes con sintomatología definida. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellas entidades que por su cuadro clínico nosotros podemos llegar a diagnosticar qué es lo que tiene nuestro paciente, porque está bien definida su cuadro clínico. Te viene con su dolor, es típico ese dolor, cómo se describe ese dolor, y el examen físico, sin requerir de estudios muy avanzados, podemos decir que esto es una apendicitis, esto es tal cosa. Entonces, dentro de esos síndromes con sintomatología bien definida, tenemos al síndrome peritoneal, al síndrome hemorrágico y al síndrome obstructivo. Esos 3 síndromes están dentro de ese cuadro, de ese grupo, que son de sintomatología bien definida. Después vamos a estar estudiando cada uno. Dentro del síndrome peritoneal van a haber varias entidades específicas. Dentro del síndrome hemorrágico también, cada uno vamos a ir desarrollando en una fase diferente. El segundo grupo son los síndromes con sintomatología no definida. Se puede comportar de cualquier forma, incluso. No es que por el cuadro clínico vamos a saber que a veces se dificulta, incluso hay que recurrir a estudios más avanzados, estudios más inmunológicos o incluso a la laparotomía exploradora. Hay que operar de urgencia, no sabemos qué es, sabemos que es quirúrgico, pero no sabemos qué diagnóstico tiene. Lo único que sabemos es que tenemos que explorar y ahí recién podemos diagnosticar. Acá tenemos el síndrome de torsión y el síndrome perforativo, más el síndrome de torsión, que es el que es un poco más complicado, o sea, el que menos definido tiene esos síntomas, que pasa mucho, por ejemplo, en los quistes de ovario en las mujeres con pedículo largo, se tuerce ese pedículo y produce un abdomen agudo quirúrgico. El perforativo también, pero muchas veces es un poco más orientador su cuadro clínico. Los grandes dramas abdominales, como se le conoce también, las gran simuladoras, por así decirlo también, tenemos la pancreatitis aguda hemorrágica o la pancreatitis aguda grave, brutal, las trombosis mesentéricas y el gólbulo del intestino delgado, que por suerte no son tan frecuentes, pero cuando se presentan son difíciles de diagnosticar y generalmente son cuadros graves que llegan a la complicación. Después, cuando estudiemos pancreatitis aguda, se van a dar cuenta de por qué le dicen también la gran simuladora. Y por último tenemos el abdomen agudo traumático, que se debe a trauma. Todo lo que es trauma en el abdomen va a estar dentro del abdomen agudo quirúrgico de origen traumático. ¿Vale? Entonces esa es la clasificación general del abdomen agudo quirúrgico. Y después vamos a ir desarrollando cada uno en estas clases.
¿Entendieron? Entonces, como esto es generalidades y es historia clínica, para aprender a hacer historia clínica, seguimos con eso. Acá en la anamnesis, la primera parte de lo que es la historia clínica, el interrogatorio, tenemos que ver, aparte de todos los datos generales que ustedes ya saben, nombre del paciente, número de documentos, dónde nació, dónde vive, todo eso, es importante la edad. En abdomen agudo quirúrgico y como en casi todas las enfermedades, la edad va a ser muy importante. Siempre tenemos que determinar bien la edad del paciente. No es lo mismo un abdomen agudo o un dolor abdominal en un niñito, en un lactante, en un niño escolar, en un adolescente que en un viejito. De acuerdo a cada edad, hay enfermedades que son propias o son más frecuentes. La apendicitis aguda, seguimos con el mismo ejemplo. La apendicitis aguda es una enfermedad que se puede ver en cualquier etapa de la vida, desde incluso en la etapa en el feto. O sea, desde que nace el niño ya está propenso a sufrir una apendicitis aguda. Pero no es lo más frecuente que se vea en un niño chiquito. Es más frecuente a partir de los 10, 11 años de edad, hasta los 20, 22 años de edad. En esa etapa, si nos llega un dolor abdominal, tenemos que pensar en una apendicitis aguda. Si me llega un anciano con ese mismo dolor abdominal, pero tiene 75 años de edad, ya ahí dejo un poquito más atrás la apendicitis y pienso en otras enfermedades que son más frecuentes, ya sea la diverticulitis, los tumores o cáncer colorectales. Esos serían los más frecuentes. Entonces, por eso la edad siempre va a ser importante. Un paciente que llega sin expulsar gases, sin defecar, hace 4 o 5 días, distendido, y tiene 3 añitos, lo más seguro que tenga una invaginación intestinal. Si es un viejo de 40, 50, 60 años de edad, lo más seguro que sea un tumor de colon que está obstruyendo el colon y por eso está haciendo una obstrucción intestinal. Si es un paciente joven, un adulto joven, puede ser una hernia o que ya se haya operado anteriormente y tiene cicatrices que está provocando una obstrucción intestinal. La edad siempre va a tener importancia. El sexo, por supuesto, siempre va a ser importante porque hay enfermedades, sobre todo el quirúrgico, que se ven solamente en las mujeres, como por ejemplo embarazo ectópico roto, embarazo ectópico complicado, el mismo torsión, el síndrome de torsión, la torsión del quiste de ovario. Vamos a ver solamente en las mujeres. Las mujeres hay que tener mucho cuidado porque a veces nos llega como si fuera una apendicitis aguda, se manifiesta igualito y es una inflamación pélvica lo que tiene o una infección urinaria. Entonces entramos a operar y lo que tenía era una EPI, una inflamación pélvica, y no tenía nada de la apéndice. Siempre tenemos que tener presente el sexo. En las mujeres también va a ser mucho más frecuente las enfermedades biliares, la litiasis vesicular, todo lo que es la colelitiasis es mucho más frecuente en las mujeres. En el hombre es menos frecuente, pero cuando se presenta es más propenso a complicación, que haga un síndrome obstructivo, que haga una pancreatitis, que haga cualquier complicación de la litiasis vesicular. En las mujeres se complican menos, pero es más frecuente la enfermedad. También es muy importante los antecedentes patológicos personales. Siempre tenemos que indagar si ya tiene cirugías previas, si el paciente ya fue operado anteriormente. Porque, por ejemplo, si sospechamos una apendicitis, pero si el paciente te dice que ya se operó del apéndice, no va a volver a tener otra apendicitis, entre comillas, porque hay casos que también se ha visto que vuelve a ser una apendicitis. Pero la probabilidad es mucho menor. Casi siempre ya hay que descartar la apendicitis. También, por ejemplo, cuando hay una obstrucción intestinal y el paciente ya fue operado, lo más seguro que la causa de esa obstrucción intestinal sea por la misma cirugía que tuvo anteriormente. No importa que haya pasado 10 años atrás, igual hacen bridas, hacen bandas de la misma cicatrización dentro de la cavidad peritoneal y eso obstruye la luz del intestino y produce una oclusión. Entonces siempre es importante ver las cirugías previas. Antecedentes de hernia
intestinal o abdominal. Si presenta hernias, hay que ver que no esté complicado, sobre todo en pacientes con dolor abdominal, distensión y que no expulsa heces ni gases. El paciente te dice que hace 3 días no defeca, no expulsa gases, está distendido y tiene dolor atípico y te dice que él sufre de hernia, tiene que revisar esa hernia porque esa hernia puede atascarse y producir una oclusión intestinal. Antecedentes de dolores similares que puedan sugerir un problema recurrente como la litiasis renal o inflamación pélvica. Hay que entender, o sea, acá entra en juego lo que se conoce como antecedente remoto de la enfermedad actual. Si ya tuvo o ya tiene luego, porque hay pacientes que ya saben su enfermedad y ya viene ya con su diagnóstico, te dice, ya lo yo tengo piedra en la vesícula, tengo piedra en los riñones, me duele, eso que me duele. O a veces te dice que es el paciente que tiene esa piedra, pero ahora el dolor es diferente, que es otro tipo de dolor, entonces ya descarta eso y busca otro diagnóstico. El antecedente de la diabetes mellitus es muy importante porque en los diabéticos el dolor disminuye, no tienen la misma intensidad el dolor en los pacientes diabéticos que los no diabéticos y a veces tiende a confundir. El paciente está con una apendicitis aguda y el paciente tiene la mano suave, no le duele, le puede palpar, entonces te hace dudar o te hace equivocar muchas veces a la hora de diagnosticar. Por eso siempre tiene que preguntar, ¿es diabético o no? Porque a veces no preguntamos, no sabemos que el paciente es diabético y entonces decimos, no tiene un abdomen agudo, su abdomen no le duele, está suave, está depresible. Y es porque la diabetes produce eso. Aparte de eso, que en el paciente diabético hay que tener otros cuidados prequirúrgicos que hay que compensarle bien su cuadro de diabetes, un control metabólico adecuado para poder llevarlo al quirófano. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la cardiopatía es igual. Y también en los pacientes cardiópatas hay que tener cuidado porque el abdomen agudo quirúrgico puede ser de origen cardiovascular, como por ejemplo el infarto del mesenterio. En vez de hacer un infarto agudo del miocardio, hacen infarto del mesenterio y eso es lo que produce el dolor abdominal. Ingestión de drogas, especialmente de analgésicos. Siempre tenemos que preguntarle a nuestro paciente si ingirió algún medicamento, algún analgésico, porque enmascara el cuadro abdominal. Llega con menos dolor de lo que debería de tener y el paciente tiene una úlcera péptica perforada, tiene una pancreatitis, tiene una apendicitis, pero no le duele tanto porque estuvo medicando. Entonces siempre tenemos que preguntarle. O a veces la ingestión de analgésico es la causa del abdomen agudo quirúrgico. Tomó mucho medicamento, mucho AINE, se metió diclofenac 10 días y le perfora la úlcera y viene por dolor por la perforación de la úlcera. A ella tiene la causa de su diagnóstico. Y en caso de trauma, siempre tenemos que tener en cuenta antecedentes de trauma. Muy importante en esos pacientes jóvenes que muchas veces de la nada, ellos están bien, de la nada se desmayan o tienen una lipotimia y no tienen antecedentes de ninguna enfermedad, lo traen a la urgencia y el único antecedente que tiene es que se recibió un golpe en el abdomen o en el costado izquierdo y más nada, o tiene algún estigma de trauma, alguna esquimosis en el costado izquierdo y eso puede hablar a favor de que tiene un trauma de vaso, una ruptura esplénica y eso que está produciendo un hemoperitoneo, o sea, está sangrando dentro de la cavidad peritoneal. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta antecedentes de trauma. Hasta una semana después se puede complicar. Pasó una semana que recibió ese golpe, no tenía nada, todo normal, todo bien, y de repente, después de una semana, presenta esos síntomas o ese cuadro. Los motivos de consulta en caso de un abdomen agudo quirúrgico, como dijo la doctora, lo primero va a ser el dolor abdominal. Ese va a ser el síntoma cardinal de abdomen agudo quirúrgico. Difícil un abdomen agudo quirúrgico que venga por otros síntomas. Todo va a ser dolor abdominal. Entonces, el dolor abdominal podemos establecer como regla general que dolor abdominal intenso en paciente que previamente se encontraba bien y que dura hasta 6 horas, depende del proceso que tiene una importancia quirúrgica severa. El paciente estaba normal, no tenía nada
dura 6 horas, no se alivia ni con medicamentos ni con ninguna posición, hay que pensar en un cuadro quirúrgico grave, hay que operarlo de urgencia, como por ejemplo una úlcera péptica perforada o la perforación de cualquier órgano hueco. Eso es lo más frecuente. El paciente está bien, sin ningún problema, y de repente siente como que algo se rompió, algo estalló dentro, y de entonces empieza con dolor que no se alivia. Eso generalmente hay que operarlo lo más rápido posible. Si ese dolor o si ese cuadro, dolor abdominal, tiene ya más de 6 horas y dentro de las 48 horas, hay que pensar en patologías comunes, inflamatorias, como son la apendicitis y la colecistitis, que empezó sobre todo de forma suave o insidiosa, de forma leve, que va aumentando, pero se mantiene en esas 6, después de esas 6 horas, se mantiene y va aumentando el dolor, o por lo menos es un dolor mantenido, no tiene alivio en ningún momento, ni con analgésico. Entonces generalmente son procesos inflamatorios, como la apendicitis, la colecistitis. Eso hasta que no se trate no va a mejorar. La apendicitis, hasta que no lo operes, el dolor no se va a quitar. No hay ninguna apendicitis que se alivió y después le vuelve a doler. Eso no existe. Si tienen más de 48 horas, ya tienen 3 días de evolución del paciente y aguanta ese dolor, o ese dolor disminuye, o ese dolor calma por momento, el paciente duerme bien la noche, después le duele otra vez, entonces sí ya hay que descartar la probabilidad de que sea un abdomen agudo quirúrgico y pensar más ya en abdomen agudo médico, en alguna patología médica que no requiere cirugía, porque el que requiere cirugía es un dolor que se va a mantener en el tiempo o va a aumentar en el paso del tiempo o va a ir empeorando, complicándose. Una apendicitis, si no lo opera en 3 días, ya se perfora, se emplastrona, siempre va a ser alguna complicación. La colecistitis igual, si no lo trata, se va a gangrenar, se va a perforar, se va a emplatronar, alguna complicación va a tener. Pero sin embargo, las patologías médicas no se mantiene, aguanta el dolor del paciente, que es lo más común, eso es lo más común que pasa. Pero hay pacientes y pacientes, nosotros hemos tenido pacientes con 15 días de evolución con una apendicitis aguda. Tuvieron 15 días aguantándose el dolor porque no tienen cómo salir del lugar donde viven, no tienen transporte, no tienen la posibilidad de llegar al hospital o se estuvieron medicando con, acá es muy famoso, que van a los médicos yuyos, médicos empíricos, y le dan medicina alternativa, medicina natural, y están con eso aguantándose el dolor, y a veces el mismo médico, no sé cómo le llaman ustedes a esos médicos que en Brasil me imagino que haya también, que usan remedios caseros, yuyos. ¿Cómo? No, esa es una rama ya. Pero hay. Los curanderos. Sí, los curanderos. Incluso ellos mismos le dicen a sus pacientes: no vayas al doctor, no vayas a tomar ningún medicamento, ninguna botica, le dicen ellos, que no tomen medicamentos comprados, o sea, de la farmacia, ni nada, porque se va a complicar más. Entonces el paciente se aguanta y empieza a tomar su medicina natural nada más, y llega 15, 20 días después ya casi que al borde de la muerte. De milagro no se murieron. Entonces, pocas veces pasa, pero suele pasar. Entonces no cumple tanto así. O sea, medicina no es como la matemática, no siempre va a ser 2 más 2, 4. A veces 2 más 2 sale 8 o sale menos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, pero esto es lo más frecuente. Y acuérdense que en medicina nosotros siempre tenemos que pensar en lo más frecuente para que nuestro diagnóstico sea correcto casi siempre, y pensar en lo más raro para no equivocarnos tanto. De último, pensar en lo más raro. Entonces, de acuerdo a la forma de cómo comienza este dolor abdominal, nos orienta también hacia el diagnóstico. Si es de comienzo súbito, de repente, el paciente está bien, sin ningún problema, y de repente le da un dolor muy fuerte, entonces hay que pensar en una patología obstructiva, una obstrucción intestinal, en una isquemia o en una perforación.
Una apendicitis, por ejemplo, no empieza de forma súbita. Esos pacientes que llegan a la urgencia gritando que le duele mucho y le preguntan cuándo empezó el dolor, no hace una hora o hace media hora, y que le empezó demasiado fuerte de repente. Eso no debe ser una apendicitis, casi nunca es una apendicitis. Hay que pensar en otro cuadro. Si es de inicio lento, ahí sí ya hay que pensar en patología inflamatoria, la apendicitis, la colecistitis. Empiezan lento, despacio, leve, pero tiene una característica de que va de forma ascendente. Aumenta el dolor o por lo menos se mantiene ese dolor, no se alivia.